¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la vida es tan injusta? O no sé si se lo ha preguntado. Parece que la vida es injusta. ¿Cómo es posible que algunos niños, eso lo podemos pensar nosotros, sufran las consecuencias por las malas decisiones de los padres? Niños inocentes, pensamos nosotros, sufriendo esas consecuencias terribles, porque los padres en algún momento, o los abuelos, o los tatarabuelos, tomaron decisiones equivocadas. Pero por otro lado también, ¿cómo es posible que niños malcriados, gente mala, reciban las bendiciones por las buenas decisiones que tomaron sus padres o sus abuelos? La vida es injusta. Dios es justo. Y no podemos poner la mirada en esas situaciones. Mejor vamos a poner la mirada en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Él? De Él emana la justicia. Dios es un Dios justo. Aunque parece que a nuestro alrededor hay injusticia, nuestro Dios es un Dios justo. ¿Quiénes dicen amén? Hay un versículo, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 21, dice: pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, puso al niño el nombre de Icabod. Una pausa acá. Estoy hablando de una mujer que estaba embarazada cuando sucedió todo eso. Falleció su suegro, falleció su esposo, falleció el cuñado. El pueblo de Israel tuvo una derrota terrible y por esa causa le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Versículo 22, exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. El nombre de Icabod significa sin gloria, sin honra. Y ahora dígame usted, ¿qué culpa tenía este niño, hermano? ¿Verdad? Pobrecito. ¿Qué nombre le pusieron? Sin gloria, sin honra. Cuando iba creciendo, aquí ya va la salsa, ¿verdad? Ya va nuestra salsa. Imagínense cómo le pudieron decir sus compañeritos, sus amiguitos: vos, patojo sin honra, vos sin gloria. Obviamente ese es un buen chapín, ¿verdad? Los maestros en la escuela, ¿cómo le pudieran haber dicho? Bueno, vamos a escuchar al niño que exponga: este niño sin honra y sin gloria. ¿Qué bullying pudo haber sufrido? ¿Cómo pudo ser su adolescencia? Que en su nombre él llevaba esa marca de la derrota, no solamente de un pueblo. Él en su nombre llevaba la marca de una desgracia en su familia. Cuando él nació, falleció su abuelo, su tío y su papá. Hermano, eso es muy desgarrador. Un dolor terrible. Actualmente tenemos ayuda psicológica, espiritual, emocional, que de hecho es importante, hermanos, que nosotros, cuando estemos atravesando una situación difícil, no nos quedemos solos. Nosotros debemos buscar, número uno, la presencia de Dios para buscar una solución a nuestros problemas. Buscar la palabra de Dios, que es nuestra guía en medio de cualquier tribulación. Pero también podemos contar con ayuda profesional. Hermanos que se han preparado en la palabra de Dios, consejería espiritual, personas que han estudiado, se han preparado académicamente, y personas con experiencia también de quienes uno puede aprender. Regresemos a Icabod. Creció, murió. En la Biblia no se habla mucho acerca de él. Hay 3 versículos que hablan acerca de él. No podemos conocer mucho de él, pero sí podemos conocer de su entorno. ¿Qué pasó con sus padres?
¿En qué líos estaban metidos sus papás? ¿Por qué le llegó tanta desgracia a este niño? ¿Y por qué tuvo que él atravesar o vivir su vida con ese nombre, sin gloria, sin honra? Entonces vamos a conocer, ¿le parece? Suena interesante esto, ¿verdad? ¿Por qué le habrán puesto Icabod? Entonces tengan mucho cuidado, hermano, al ponerle nombre a sus hijos. No le ponga ay, suena bonito, Icabod, ay, lo voy a anotar para poner. No, hermano, tengan cuidado. Le está poniendo ahí el nombre sin gloria, sin honra. Investiguemos los nombres antes de colocarle a los niños, ¿verdad? Alguien ahí dijo de que le había puesto a su hijo Navi, ¿verdad? Porque vio que en un barco decía Navi, y era por los soldados, ¿verdad? Los marineros de los Estados Unidos. Entonces investiguemos de dónde, por qué le colocamos esos nombres a nuestros hijos. Bueno, regresemos entonces al contexto. ¿Qué está sucediendo alrededor de ese acontecimiento? Vamos a leer unos versículos antes, y voy a pedir que por favor me coloquen en pantalla el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y vamos a leerlo todos también, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Por alguna razón yo no anoté los versículos anteriores. Versículo 19, por favor, mis hermanos, si lo tienen por allí. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Gracias. Dice, su nuera, la esposa de Finés. Ok, ahí ya estamos viendo el contexto. Está hablando de la nuera del sacerdote Elí. La esposa de Finés estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando supo que el arca de Dios había sido capturada. Se llevaron el arca. Ahí voy a hacer una pausa. Cuando habla de arca no se está refiriendo a un barco en este acontecimiento como el arca de Noé. No. Esta arca era un cofre de madera bañada en oro, y allí adentro estaba depositada unos elementos muy importantes para el pueblo de Dios. Por ejemplo, estaba la vara de Moisés, había maná, y esa arca representaba la presencia misma del pueblo, la presencia misma de Dios. En aquel entonces había un concepto en el pueblo judío, y quizás había un concepto en la humanidad en que como que Dios estaba limitado a ciertos lugares. La gente como que tenía ese concepto de que allí donde estaba el arca, solamente allí estaba Dios, y Dios ya no podía estar en otros lugares. Gracias a Dios ya no tenemos nosotros ese concepto, y la Biblia lo afirma. De hecho, en el libro de los Salmos se nos habla de que Dios es omnipresente. Amén. Bueno, continuemos con la lectura. El arca del pacto fue capturada, y que tanto su suegro como su esposo habían muerto. Le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Bueno, ella tenía razón, hermano. Ella tenía sus razones para ponerle ese nombre a ese niño. Resulta que los filisteos, ahora ya les voy a contar la historia para no leerla toda completa. Usted lo puede leer en su casa, todo el libro de Samuel, porque los primeros capítulos, tendríamos que leer los primeros capítulos para comprender eso. Se lo voy a resumir. Los filisteos estaban haciendo guerra en contra del pueblo de Israel, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel para ese entonces ya se había apartado de Dios. Ojo, allí dentro del pueblo de Israel estaba el arca del pacto. Allí estaba la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel ya se había apartado de Dios. ¿Cómo es posible eso? Sí, hermano. Hay ocasiones en donde está la misma presencia de Dios en medio nuestro y nosotros somos indiferentes, no nos percatamos, no nos damos cuenta. No es Dios quien se aleja de nosotros, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en algunas ocasiones nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no siento su presencia? Hermano, déjame decirte, Dios siempre ha estado allí contigo.
somos nosotros los seres humanos quienes en muchas ocasiones nos alejamos, nos apartamos de Él, porque buscamos a Dios según nuestros caminos, según nuestras ideas, según nuestros conceptos. No nos acercamos a través del camino correcto que Él es. Él está allí. Sucedió aquí con Israel. Allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto. Pero en un momento vamos a ver cómo fue que se apartaron. Pero les continúo la historia. El pueblo de Israel salió a pelear contra los filisteos. Fueron derrotados, hermano. 4,000 personas, 4,000 soldados fallecieron. Y regresaron los jefes de Israel tristes. ¿Cómo es posible que nuestro Dios, ese Dios que venció al faraón, que abrió el mar, cómo es posible que ya no nos dé la victoria? Y quizás entre ellos alguien se le alumbró ¡pum! El bombillo, como decimos, ¿verdad? ¡Pum! Una idea. ¿Por qué no nos llevamos el arca del pacto? ¿Por qué no nos llevamos la presencia de Dios? Fíjate que suena bien esa idea. Quizás alguien dijo por allí, es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos dijeron, amén, vamos a traer el arca del pacto. Y fueron a Silo, donde estaba el arca del pacto. Los sacerdotes estaban lejos de Dios, hermano. Los líderes que estaban a cargo del arca del pacto estaban alejados del Señor, no escuchaban la voz de Dios. De hecho, cuando el libro de Samuel empieza, dice que no se escuchaba la voz de Dios. No había quien escuchara la voz de Dios. Entonces el pueblo y especialmente los líderes estaban así a la deriva. Llevémonos el arca del pacto, llevémoslo pues. Elí, que era el sumo sacerdote, él tenía conocimiento, mucho conocimiento, y él tenía temor a Dios. Él era el papá de Finés, el que mencionamos hace un momento, de Finés. Pero ya era una persona mayor, tenía 98 años. Se llevaron el arca del pacto. Dice la Biblia que el pueblo gritó con tanto júbilo, así aquello de que vamos a ganarle a los filisteos, que hasta la tierra tembló, dice la Biblia. Los filisteos, al darse cuenta que ya tenían el arca del pacto entre el pueblo de Israel, entre ellos murmuraban y decían, ahora sí, nos va a ir mal. Oiga, el enemigo sabía que iba a ser derrotado, porque dijo, ya está la presencia de Dios con ellos. El jefe de los filisteos les dice, ánimo, varones filisteos. Si ustedes no quieren ser siervos, si ustedes no quieren ser esclavos de los hebreos, hay que pelear duro. Esfuércense. Y efectivamente, hermano, ¿qué pasó? Los filisteos les ganaron a los del pueblo de Israel. Hubo una derrota terrible. Más de 30,000 hombres en esta ocasión fueron los que fallecieron. La primera había sido 4-0, 4,000, perdón. Y esta vez fue 30 y pico de miles. ¡Qué derrota, hermano! Y no solo eso, se llevaron el arca del pacto. Se llevaron la presencia de Dios, lo más preciado que tenía el pueblo de Israel en ese entonces. La narración cuenta que uno de los soldados hebreos regresó, del pueblo de Israel regresó, dice que con polvo en la cabeza, a dar la noticia. Cuando empezó a dar la noticia, todo el pueblo empezó a gritar triste, ¿verdad? A clamar y a dar gritos de angustia. Cuando Elí, que tenía 98 años, y dice la Biblia que estaba un poco gordito, escuchó que el pueblo estaba gritando, preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Viene un soldado de la guerra. Y cuando el soldado llega y le dice, amado Elí, tus hijos han fallecido. Hermano, qué golpe durísimo. Quizás Elí tenía la esperanza de que sus 2 hijos iban a tener un encuentro personal con Dios.
Quizás, eso no lo dice exactamente la Biblia, pero no los reprendía. Eso también dice la Biblia, que Elí fue muy flojo con sus hijos. En un momentito les voy a leer esos versículos. Elí no los disciplinó, no los encaminó en los caminos del Señor. Fue demasiado pasivo en la forma de instruir a sus hijos. Y en algún momento quizás él dijo, algún día van a volver, ya están grandes, que ellos conozcan a Dios. Y lamentablemente no fue así. Los mataron. Y luego el soldado le dice, pero eso no es todo, hermano Elí. También se robaron el arca del pacto. Cuando Elí escuchó eso, dice la Biblia, que se fue de espaldas, se desnucó. Allí murió. Y entonces sucedió eso que acabamos de leer. La nuera de Elí, al escuchar esa noticia, definitivamente, en ese momento de crisis, tomó la decisión de ponerle a su hijo ese nombre, para que todos recordaran la tragedia que le sucedió a su familia y que le sucedió a todo el pueblo. Hasta el día de hoy se conoce ese nombre. Ahí podemos aprender muchísimas cosas, hermanos. Una de ellas es que debemos tener cuidado en el momento en que tomamos decisiones. Cuando estamos en momentos muy críticos, hermano, por favor, tómese su tiempo y no decida de forma arrebatada. Hay negocios que se hacen mal y se pierde mucho dinero, hasta se pierden herencias, se pierde no solamente, y perdonen que mencione esto, no quiero hablar solo lo material, pero quiero que seamos muy objetivos y muy realistas. Pero hay mucho cristiano, mucho pueblo del Señor que está a punto de recibir su bendición, una promesa de Dios, pero por una decisión mal tomada, en un momento crítico, lo pueden perder todo. Lo que iba a ser de bendición para sus hijos, en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de tristeza, firman un documento, hablan de forma muy alterada y pueden echar a perder toda una bendición. Matrimonios que se destruyen porque en medio de una crisis difícil han tomado las decisiones incorrectas. En medio de una situación muy adversa, no lo piensan mucho, no piden a Dios guianza y ellos mismos toman sus propias decisiones, destruyen un matrimonio, una familia, a unos hijos. Y no solamente cabe mencionar una herencia material, allí detrás está una herencia espiritual, una herencia emocional. Mire todo lo que podemos afectar a nuestros hijos. En un trabajo, una persona puede perder su trabajo por actuar mal, por actuar de forma arrebatada, por tomar decisiones arrebatadas. Hermanos, entonces, cuando tú necesites tomar una decisión importante, ¿con quién te vas a casar? No digas, ay Dios, estoy en una crisis, ahí con cualquier pelón me quedo. Con el respeto de los peloncitos de aquí, ¿verdad? O con este colocho me quedo, pues, hablando de su servidor, para no ofender a los peloncitos. A veces se toman decisiones a la ligera. Ahora mejor te vas de aquí. Hermano, que Dios nos ayude a tomar decisiones importantes en momentos de crisis. Hay ocasiones en donde, en medio de la crisis, en medio de esa situación adversa, debemos tomar decisiones, no podemos huir. Hay ocasiones en donde o decidimos algo y pareciera que nada es bueno. No conviene ninguna de las dos o tres opciones que tenemos. Allí es donde debemos clamar por la presencia de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. Y que sea Él quien nos ayude a enfrentar toda adversidad. Bueno, regresando a la historia. ¿Qué fue lo que provocó
que el pueblo de Israel estuviera en tanta derrota. No quiero ofender, no pretendo señalar, pero en muchas ocasiones nosotros estamos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel la primera vez salió con todo ímpetu y perdió 4,000 bajas. Vamos a traer la presencia de Dios y peor, hermano. A veces nosotros decimos, voy a buscar a Dios y nos va mal. Voy a buscar a Dios para que me vaya bien en el trabajo y te va peor. Voy a buscar a Dios para que me vaya bien en la familia y te va horrible. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado así. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué si yo busco al Señor me está sucediendo esto? Y alguien viene por allí y con tal de darnos palabras de ánimo y nos dice, hermano, es que al que Dios ama, Dios disciplina, ¿verdad? Y en algún momento no sabemos si son palabras de ánimo o palabras de derrota, ¿verdad? Como dijo por ahí, son palabras de amor o son palabras de odio. Porque cuando nosotros estamos en esa situación difícil, no sabemos ni qué escuchar o no queremos escuchar nada. O nos han hecho tanto daño que las caricias nos lastiman, ¿verdad? Al pueblo de Israel le fue así. Ni porque fue a traer el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, pudieron derrotar a los filisteos. Pero ¿por qué sucedió eso? Ok, vámonos entonces a los capítulos anteriores. ¿Qué estaba sucediendo? Muchos de ustedes ya conocen esa historia. Todo el capítulo 4 usted lo puede leer en su casa, se lo resumí para que lo podamos tener en mente. En el capítulo 2, verso 12 dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Pausa. ¿En dónde estaba la presencia de Dios? ¿En dónde estaba el arca del pacto? En medio de ellos. ¿Quiénes eran los que no le prestaban atención o no se acoplaban a lo que el Señor decía? Los hijos de Elí, eran los líderes, hermanos. Aquí hago un llamado a todos los que somos líderes. Todos los que estamos aquí, si eres líder de célula, eres coordinador de servidores, eres líder de alabanza, o incluso fuera del contexto de la iglesia, eres jefe en tu trabajo, eres padre de familia. Hermanos, qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros los líderes. Alguien dice por allí, si la cabeza está mal, todo va a estar mal. Aquí los líderes estaban perdidos, dice la Biblia, eran unos perversos. Entonces todo el pueblo estaba perdido. Versículo 13, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor de 3 dientes en la mano, y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De esta forma trataban a todos los israelitas que iban a Silo. O sea, no había un respeto por las ofrendas que el pueblo de Dios le ofrecía al Señor. Queridos hermanos, las ofrendas. Ahora las ofrendas no son diferentes, ¿verdad? Nuestras ofrendas son monetarias. En algunas ocasiones algunos de ustedes también han ofrecido a la obra del Señor cuestiones materiales. Hermanos, tengamos mucho cuidado y mucho respeto hacia las ofrendas. Y este es un llamado también para todos nosotros los que estamos de alguna forma en la administración y en la dirección de la obra de Dios. Si tú eres líder de célula, ten cuidado. Si en tu célula se recibe una ofrenda, no es cualquier dinero, hermano. No es un dinero que, no saqué dinero para el pan. Ahí tengo lo de las ofrendas, de las células. Ahí vamos a agarrar, no hay clavo. Hermano, ten mucho cuidado. Con eso no se juega. Ese sobre, aunque puede contener para ti algo insignificante, 10, 20 quetzales quizás, pensemos en esto, ¿verdad? Puede parecer algo insignificante, pero eso representa el sacrificio
del trabajo de algunas personas. Alguien dejó de ponerse algo, de comprarse algo, de comerse algo para dar a la obra de Dios. Eso representa algo especial para el Señor, esas ofrendas, ese dinero que está allí. Cuando recibimos las ofrendas acá en la iglesia, hermanos, servidores que estamos acá, lo que depositamos en el alfolí no es la cantidad, es la ofrenda. Es importante, hermanos. Entonces, por eso es que, no sé si usted se ha percatado, pero no es aquello que venga alguien y diga: mire, yo traigo uno de así, me da sencillo, por favor. No, hermano, hay que tener cuidado con esto. Este momento, pues tal vez usted diga: ay, hermano Melvin, está exagerado. No, hermano, es que tenemos que cuidar la obra del Señor. Estos varones de que menciona la Biblia le perdieron el respeto a lo que se le ofrecía al Señor. Agarremos de ahí, hombre, de todos modos, esa es carnita. ¿Para qué se va a perder? Porque en la antigüedad se ofrecían esos sacrificios. En una ocasión mencioné ahí de que eran como unos churrascos, un gran churrasco que se ofrecía ahí. Entonces estos hijos de Elí tal vez les gustaba mucho, tal vez les gustaba mucho ahí comer y se jalaban la carne en el momento. A ellos les correspondía una parte como servidores en la obra del Señor. A ellos les correspondía algo, pero ellos no esperaban. Ellos tenían cierta, ¿cómo le llamamos eso? Vanidad, ¿no? Cierto, ay, se me fue la palabra. Que quieren más y quieren más. ¿Cómo se llama eso? Avaricia, gracias. Que querían más y más y no respetaron el tiempo y el momento. Y eso al Señor no le agradó. Qué delicado, hermano. Versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Cuidado cuando tú menosprecias también la ofrenda de alguien más. Ay, el hermano lo que está dando, aguanten lo que está dando, hermano. Yo doy mejor ofrenda. No, hermano, con eso no se juega. No veas con desprecio tampoco las ofrendas de los demás, hermanos. Eso es una relación muy íntima entre Dios y nosotros. Nadie más tiene que intervenir. Amén, hermanos. Versículo 22 dice: Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Hagamos todos así. No solo, sino que todavía. En realidad estos jóvenes eran unos perversos, hermano. O no sé qué tan jóvenes eran, ¿verdad? Porque si Elías tenía 98, quizás eran estos varones, quizás eran unos jóvenes de 65 tal vez, ¿verdad? Amén. Pero dice la Biblia que eran unos perversos, tremendos. Hermanos, no se juega con Dios. Con Dios no se juega. Aunque pensemos: nadie se está dando cuenta. Aquí en el trabajo nadie se da cuenta. Voy a hacer esto porque no me está viendo el pastor. Aquí no me está viendo mi mamá. Aquí no se están dando cuenta los hermanos. Aquí no se está dando cuenta el jefe. Mi contador aquí no se está dando cuenta. Aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. No menospreciemos la omnipresencia de Dios. En muchas ocasiones fallamos. Amén. Y pecamos. Amén. Quien esté libre de pecado, que tire la primera silla. Ninguno de nosotros, hermanos, todos fallamos. No podemos esconder eso. Pero, ¿qué actitud estás tomando cuando fallas? Estos hombres le perdieron reverencia al Señor. Ellos le fallaban a Dios. Y aunque el padre les decía: mis hijos no hagan eso, tal vez le faltó más mano dura, como les mencioné hace un momento. Pero ellos no prestaron atención. La indiferencia a la presencia de Dios es peligrosa, hermanos. Muy peligrosa.
Y fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Los líderes no tenían reverencia a la presencia de Dios, entonces el pueblo tampoco tenía reverencia al pueblo de Dios. Llevémonos el arca del pacto, llevémosla pues. No, el arca del pacto no era un amuleto. Es que ahí es donde está el punto. Hay quienes, y con mucho cariño les voy a decir esto, hermanos, no los quiero ofender. Yo les agradezco que estén aquí en esta congregación aguantando al predicador. Pero nosotros no vamos a la iglesia para tener buena suerte. Nosotros no asistimos a los cultos para que nos vaya bien en la vida. Hay quienes piensan así: oh, es que yo voy a la iglesia porque tengo una petición delante de Dios y quiero que me vaya bien. O sea, qué bueno, gloria a Dios, pero en realidad esa no es la esencia, hermano. Esa no es la esencia. Si tú estás pensando así, estás pensando que Dios es un amuleto para ti. Mucha gente piensa de esta forma. Y con mucho respeto voy a decir esto. Hace unos días, mucha gente estuvo haciendo sacrificios, humanamente se sacrificó, cargando pesos, haciendo cosas, con lo respeto, claro que sí, pero pensando que de esa manera se van a ganar el favor de Dios como un amuleto. Y después todo el año se olvidan de dar reverencia a la presencia de Dios. No, hermano. Y no me refiero solamente a la religión tradicional. Eso sucede aquí también entre nosotros. Creemos que con un día de ayuno, creemos que con un dinerito que nosotros demos, nos va a ir bien. No, hermano. Esa reverencia a Dios debemos mantenerla todo el tiempo y en todo lugar. Debemos saber y debemos honrar a la presencia de Dios que está en todos lados. Amén. Hay consecuencias graves cuando no estamos conscientes de que Dios está con nosotros. Es que somos tremendos nosotros, hermano. Cuando nos conviene, Dios está conmigo, como poderoso gigante, Dios está conmigo. Ajá, vas a ir a pedir trabajo, llevas tu papelería y ahí vamos todos nosotros. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Que el Señor vea. Pero queremos hacer nuestras travesuras. Ay, Dios que no esté conmigo, Dios que no esté conmigo, ¿verdad? Dios que no esté conmigo. Lo lamento, hermanos, pero no es posible. No puede ser. Cuando hacemos una buena obra, ¿verdad? Ay, que Dios mire que yo estoy ayudando a la gente. Que Dios me vea que yo le doy abrigo al necesitado. Que Dios vea de que yo doy limosnas. Que Dios vea de que yo estoy haciendo esto. Pero hacemos nuestras travesuras. Uy, que Dios no vea esto que estoy haciendo. Que Dios no se entere lo que estoy viendo. Que Dios no se entere lo que estoy escribiendo. Que Dios no se entere lo que estoy haciendo. No, hermanos. No es posible. No debe ser así. Debemos mantener una actitud de reverencia al Señor. Todos fallamos, claro que sí, pero no seamos sinvergüenzas. Confesemos nuestro pecado y arrepintámonos. Confesemos. Dice la palabra del Señor: quien confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El mensaje de esta mañana es un llamado al arrepentimiento, hermanos, porque hay consecuencias serias. Y a veces buscamos el favor y la gracia de Dios y la vamos a encontrar. Claro que sí, sí vamos a encontrar la misericordia y la gracia de Dios. Pero también podemos encontrar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En medio de todo ese ambiente estaba la presencia de Dios, manifestándose a través de un muchacho, un niño que se llamaba Samuel. Capítulo 3, verso 11 dice: mira, dijo el Señor, o sea, Dios hablándole a Samuel: estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Qué tremendo, eso lo dijo Dios. Una pausa. ¿Dios deseaba manifestarse a su pueblo? Sí. ¿Estaba la presencia de Dios allí? Sí, pero no había quien lo escuchara.
apareció Samuel y él estuvo dispuesto a escuchar. Versículo 12. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Que Dios se levante contra nosotros. Que Dios se levante contra una familia. Eso es terrible. De hecho sucedió. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. Una noticia que conmueve mi corazón y yo sé que usted ya sabe esa noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Para esto apareció Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, para llevar en Él toda culpa y toda condena. Y a través de Él, Jesucristo murió para darnos vida y perdón de pecados, hermano. Nosotros estábamos igual que Elí, usted y yo. Una espada desenvainada, dicho de esta forma, de parte de Dios en contra nuestra, porque le hemos fallado al Señor. Hemos sido irreverentes delante de Él en muchas ocasiones. Hemos blasfemado al nombre del Señor. Hemos ofendido su nombre en muchas ocasiones. O quizás de tu boca no ha salido, pero has consentido, ¿verdad? Cuando otras personas hablan mal del Señor. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto y escuchaba algunos chistes hablando de Jesús. Después yo le pedí perdón al Señor por... No se le debe faltar el respeto. A mí no me gustaría que hicieran chistes de mi esposa o de mi mamá o de mi papá. A mí no me gustaría, yo creo que a usted tampoco. Hermanos, que el Señor nos perdone. Arrepintámonos de nuestros pecados, ya que Jesucristo murió en una cruz para derramamiento de sangre. Él fue el sacrificio. Él cumplió ese sacrificio. Él se hizo culpable por nosotros. Él llevó toda culpa. Él se convirtió en ese Icabod por nosotros. Nosotros merecíamos llamarnos gente sin honra. Nosotros en algún momento merecimos eso por las decisiones, malas decisiones que quizás tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, o nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Y nos tendría que corresponder personas sin honra, sin gloria, porque nos apartamos del Señor. Pero por su gracia y por su misericordia, Él ahora nos llama hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El pueblo de Israel le perdió la esencia, el respeto a la presencia de Dios. Yo quiero animarte a que tú desarrolles, o que nosotros desarrollemos, ese temor a la presencia de Dios. Debemos tener temor a la presencia de Dios. Y para ello yo te animo a que tú tengas fe. En medio de toda situación, no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No dependas de tus sentimientos. Por favor, hermano, hermana, no tienes que depender de que sientes o no sientes a Dios. Él está allí, aunque tú no lo sientas. Porque a veces somos tan almáticos y ay, Señor, es que no te siento. Quiero sentir un abrazo tuyo, Señor. No, hermano, no seamos almáticos. Él prometió estar con nosotros y Él no miente. Él está contigo, lo sientas o no lo sientas. Él nunca se apartará de ti. Siempre estará contigo, nunca te dejará, no te soltará.
hermano, fe. Número 2, debes saber de que Él está en todo lugar. En el Salmo, se los voy a leer porque es un salmo muy hermoso. Salmo 139, versos 7 y 8 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estás. El Señor está en todos lados. Y número 3, el versículo que les estaba leyendo ahorita, Salmo 63, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta, sin agua. Hermanos, es que a veces nos sentimos así, sedientos, como tierra seca. Pero eso no significa que Dios no esté. Eso lo que debe desatar en nosotros es sed de Dios, sed del Señor. Y le felicito porque si usted está aquí es porque tiene sed de Dios. Le felicito, gloria al Señor. Y quienes están a través de internet, los felicito porque están conectados, porque tienen sed y hambre de Dios, quieren conocer algo del Señor. Gloria a Dios. Arrepintámonos delante del Señor, pidámosle perdón y que su gloria, reconozcamos que su gloria no se aparta, su gloria no se ha ido, su gracia y su misericordia no se han ido de ti, hermano. Él no se ha apartado de ti. Él no ha apartado su vista de ti. Él no se ha alejado de ti. Eres tú quien se ha alejado de Dios. Pero la buena noticia, hoy puedes acercarte a Él nuevamente. Hoy puedes rendir nuevamente tu vida al Señor. Y Él no te condena, no te critica, no te señala. Él te recibe. Eres su hijo, eres su hija.